Noticias MBC. Dale like, suscríbete. Gracias por tu apoyo. Estos son momentos sin precedentes y que cambiarán para siempre la historia del mundo, definitivamente. Con menos de 100 días como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump envía un mensaje, para algunos contundente, pero para otros abusivo e intolerable, sobre lo que sería la postura de los Estados Unidos frente a la guerra civil en Siria y también al régimen de Bashar al-Assad. Por eso, Conclusiones le trae esta cobertura especial sobre los acontecimientos del ataque de Estados Unidos contra Siria. Así que para esta próxima hora le pido que me acompañe utilizando la etiqueta #ConcluAtaqueSiria. Hashtag #ConcluAtaqueSiria va a ser la etiqueta que vamos a estar utilizando para comentar acerca de esto en las redes. Mi cuenta en Twitter, @SoyFDelRincón, @SoyFDelRincón. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta con la etiqueta #ConcluAtaqueSiria, @SoyFDelRincón, a sus órdenes. 8:40 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. 3:40 de la mañana, hora local en Siria. Un buque de guerra de la Marina estadounidense ubicado en Mediterráneo comienza a disparar 60 misiles crucero tipo Tomahawk hacia territorio sirio. Su objetivo, la base aérea ubicada en la provincia de Homs, en el oeste de Siria. ¿Por qué esta base en particular? Según pruebas presentadas a periodistas por el presidente Donald Trump, fue la base aérea que el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad utilizó para el despegue de naves que lanzaron el ataque químico contra la población siria el miércoles. Los misiles de crucero Tomahawk son descritos por los analistas de guerra de CNN como una de las mejores elecciones para este tipo de ataques, ya que fueron creados precisamente para esta clase de misiones, donde no se pone en riesgo la vida de una tripulación en el aire. Su capacidad de mantener un vuelo bajo los previene de ser detectados por radares y así alcanzar objetivos exactos. El Tomahawk tiene una capacidad de 450 kilogramos de explosivos convencionales y hasta de transportar carga nuclear, algo no permitido por los Estados Unidos, y vuela a una velocidad de 880 kilómetros por hora con un alcance de entre 1.200 y 2.500 kilómetros, guiados por un sistema de navegación avanzado, lo que les permite girar y evitar ser destruidos en el aire. El Tomahawk ha sido utilizado por décadas y al día de hoy tiene un costo aproximado de $832,000 por misil. A juzgar por los resultados, nuestros analistas no se equivocan. Estas que ven son imágenes satelitales de cómo lucía la base aérea antes y después del ataque. Según información del Pentágono, 59 de los 60 misiles disparados dieron en el blanco, destruyendo al menos 20 aeronaves de la Fuerza Aérea Siria y las pistas de carretaje o traslado. Ahí tiene del lado derecho cómo quedó y del lado izquierdo cómo estaba esta base aérea. Ahí donde ven los puntos negros fueron los sitios de impacto de los misiles estadounidenses. Según reportaron medios sirios, por lo menos 9 personas, incluyendo 4 niños, fallecieron y otras 7 resultaron heridas. Algunas de estas personas vivían presuntamente en un sector aledaño a la base naval siria. Según el mismísimo presidente Donald Trump, el ataque realizado por Estados Unidos fue una represalia por el bombardeo químico que dejó al menos 86 fallecidos en la provincia de Idlib. Este miércoles así lo aseguró el mandatario a pocas horas del ataque. Escuche usted. Hoy ordené ataques militares dirigidos en campos aéreos de Siria por el ataque químico, de donde se lanzó el ataque químico. Es en este interés vital nacional de Estados Unidos evitar y que se propague el uso de las armas letales. No puede haber disputa en la que Siria utilice un arma química. Violó sus obligaciones con la Convención de Armas Químicas e ignoró la exhortación del Consejo de Seguridad de la ONU. Años de previos intentos de cambiar la conducta de Assad fracasaron, y fracasaron de una manera muy dramática. Debido a esto, la crisis de refugiados continúa profundizándose y la región sigue estando desestabilizada, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados. Esta noche
Le pido a todas las naciones civilizadas que se unan para que busquemos terminar con el derramamiento de sangre en Siria. El súbito ataque dejó mucho que desear, más aún una incertidumbre inmensa para todos, ¿no? Preguntas cómo reaccionaría la coalición que ha venido apoyando a los Estados Unidos, más aún, cómo reaccionarían esos que se consideran enemigos de esta nación y apoyan al régimen de Bashar al-Assad. Estas son algunas de las preguntas que fueron respondiéndose con el paso de las horas. ¿Cómo reaccionó el mundo hoy? Ponga atención. Esta agresión reprochable de los Estados Unidos confirma la continuación de la defectuosa estrategia de Estados Unidos y socava el proceso de combatir el terrorismo que está llevando a cabo el ejército sirio. Hace que Estados Unidos sea un socio del Estado Islámico, Nusra y de otras organizaciones terroristas. Assad hizo esto porque pensó que podía salirse con la suya. Pensó que podía salirse con la suya porque sabía que Rusia le cubriría la espalda. Eso cambió anoche. Estados Unidos dio un paso muy medido anoche. Estamos preparados para hacer más, pero esperamos que no sea necesario. Es hora de que todas las naciones civilizadas detengan los horrores que están ocurriendo en Siria y exijan una solución política. Estados Unidos trató de justificar esto con el pretexto vacío, con argumentos inventados, diciendo que el ejército sirio había utilizado armas químicas sin conocimiento genuino de lo que pasó, sin identificar quién era responsable. El mismo pretexto que emitieron por las organizaciones terroristas, así como la gente que está en Ankara, Riad, Tel Aviv y Londres y París, así como los medios de comunicación que ellos tienen. La agresión de Estados Unidos solo ha facilitado el fortalecimiento del terrorismo. El ataque se produjo contra la estructura de las Fuerzas Armadas sirias y su fuerza aérea. Eso está en contra de aquellos que durante años han combatido el terrorismo. Los aliados estadounidenses en la guerra contra el terrorismo en el Medio Oriente son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Jordania, Egipto, Qatar, Bahrein y las fuerzas kurdas iraquíes. Hasta el momento la mayoría de ellos han expresado su apoyo absoluto a los actos militares del presidente Trump. Los aliados en el Medio Oriente y el oeste de Europa han señalado lo siguiente. Vamos por partes. Arabia Saudita para iniciar. Una fuente oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado el pleno apoyo de Arabia Saudita. Indica que el presidente Donald Trump tomó una valiente decisión en respuesta a los crímenes del régimen y ante la inacción internacional. Vamos con Turquía. El vocero del presidente Recep Tayyip Erdogan indicó en un comunicado que consideramos el ataque de esta mañana contra la base aérea de Shayrat una respuesta positiva a los crímenes de guerra del régimen de Al-Assad. La destrucción de la base aérea de Shayrat marca un paso importante para asegurar que los ataques químicos contra la población civil no queden impunes. De ahí nos vamos con Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu señaló, tanto en palabras como en acción, el presidente Trump envió un mensaje claro y fuerte de que no se tolerará el uso y la difusión de armas químicas. Israel apoya plenamente su decisión. El Reino Unido. Un portavoz del gobierno británico indica en un comunicado que apoyan plenamente la acción de Estados Unidos y creemos que fue una respuesta adecuada al ataque bárbaro de armas químicas hecho por el régimen sirio. Irán. El primer ministro dice que Estados Unidos ayudó a Saddam a usar armas químicas contra Irán en los años 80. Ahora recurre a la fuerza militar por falsas acusaciones del ataque químico de Al-Assad. China, por su parte, el ministro de Exterior señala que condenan el uso de armas químicas, pero que China siempre se opone al uso de la fuerza en los asuntos internacionales y abogamos por resolver las disputas pacíficamente a través del diálogo. Y Rusia es el aliado más poderoso del régimen de Bashar al-Assad. El ingreso de las tropas rusas a territorio sirio, en septiembre de 2014, inclinó rápidamente la balanza a favor de las fuerzas gubernamentales sirias. Pero esa alianza no es gratuita, ¿no? Rusia tiene en Siria puntos de interés que mantener. Siria posee un importante valor económico y militar para Vladimir Putin.
Su única base naval en el Mediterráneo se encuentra en la ciudad siria de Tartus y ha estado bajo su administración desde principios de la década de los 70. Y por supuesto no quiere perderla. Rusia quiere recuperar su protagonismo geopolítico también en la región. Y Siria, bajo el liderazgo de Bashar al-Assad, es considerado por el Kremlin como un pilar fundamental de influencia estratégica en el Medio Oriente. Rusia también quiere evitar la propagación de la violencia del extremismo islámico y teme que una victoria de ISIS en Siria tenga repercusiones en casa, dado que algunos altos mandos militares del grupo terrorista son de origen checheno. La guerra en Siria representa un motivo de apoyo, reforzamiento del orgullo nacional y distracción en tiempos donde la economía se encuentra en crisis, aunque la popularidad de Vladimir Putin continúa bastante sólida. Rusia es uno de los mayores productores de armas en el mundo y Siria es un excelente mercado para la venta de la última tecnología bélica con sello ruso. Ahora, en cuanto a los ataques, Rusia niega las acusaciones de Estados Unidos que alegan que este país fue cómplice de los ataques químicos en Idlib. De hecho, el Pentágono dice estar investigando esta posibilidad. Reportes de inteligencia señalan que un dron ruso sobrevoló el hospital donde horas más tarde las cientos de víctimas fueron atendidas. Este es un tema que impacta al mundo entero, por lo que al volver de la pausa vamos a analizar todos estos ángulos presentados aquí en Conclusiones. Marco la primera pausa para profundizar en este tema. Le quiero dar la bienvenida a mis invitados esta noche, Wilfredo Amir Ruiz, analista internacional, y también me acompaña Raúl Mascanosa, analista político. Bienvenidos, Wilfredo, Raúl, gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre, tenerlos aquí. Bueno, la primera de las preguntas que se hacen muchas personas, sé que tal vez para nosotros en esta mesa no sea una pregunta, bueno, es una pregunta muy inocente, ¿no? Pero vale la pena traerla a la mesa. ¿Hay temor de que esto pueda llevar a una mayor consecuencia militar en un enfrentamiento contra Rusia de parte de Estados Unidos? Es decir, una guerra con Rusia. ¿Qué responden a las personas que tienen este temor? Yo no creo que se desarrolle en eso. De hecho, esta misma operación militar que hubo fue en coordinación con Rusia, ¿verdad? Se avisó a Rusia, se tomó la precaución de tener en cuenta de que cualquier baja rusa podría traer algún tipo de consecuencia indeseable, porque esa no era la intención de Estados Unidos. Era ejecutar el primer ataque contra el régimen de Bashar al-Assad directo desde Estados Unidos hacia Siria, porque los otros ataques en el pasado de Estados Unidos en Siria no iban dirigidos directamente contra el régimen de Bashar al-Assad. Claro que ese es el primero que se da, ¿no? Además, después de venir de la política de Barack Obama, que para muchos fue débil en el tema de no cruzar la línea roja y se cruzó y no pasó nada. Quitando ya esa pregunta que para nosotros podía resultar inocente, pero que realmente causa mucha paranoia en la gente y que yo sí quería que la respondiéramos en este sentido. Entrar ahora, la pregunta que yo planteo es un nuevo orden mundial. ¿Por qué lo planteo así? Porque queremos pensar cuáles serán las próximas acciones por parte de Rusia, que ya rompió la Alianza para la Lucha contra el Terrorismo, eliminó el espacio aéreo seguro, pero entonces ahora ¿cómo se irán a dar las cosas en la lucha contra ISIS, en el apoyo a Bashar al-Assad, en el apoyo a los rebeldes? Oígamos a Francia, a Alemania, a todos estos países apoyando la acción de Trump, otros apoyando evidentemente, si va apoyando a Rusia, pues descalificando la acción. Un nuevo orden en esta guerra asimétrica. Yo estoy de acuerdo con Wilfredo, que yo creo que francamente esto no va a resultar en lo inmediato en una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. O sea, yo creo que Donald Trump tiene otras prioridades que francamente no quiere involucrarse en una guerra en Siria. Incluso hasta hace poco él estaba en contra de cualquier tipo de intervención norteamericana, en contra directamente del régimen de Assad, ¿no? Y mucha gente lo estaban criticando diciendo que no, que está en el bolsillo de los rusos, etcétera, etcétera. Obviamente mostró que no está en el bolsillo de los rusos porque acaba de atacar un aliado de Rusia, ¿no? Pero mira, yo creo que eventualmente el conflicto desafortunadamente en Siria va a continuar por un tiempo, ¿no? Hay grupos muy diversos, o sea, diferentes partes del país que están bajo control de diferentes grupos. ISIS yo creo que definitivamente está poco por poco perdiendo el poder en la región, en Irak y ahora también en Siria. Quizás esto es una apertura para los Estados Unidos utilizando las tropas de otras naciones, derrotar eventualmente a ISIS o causarle un gran daño para que no tengan la fortaleza que tuvieron antes, pero no creo que esto va a resultar en una guerra
amplia en el Medio Oriente. O sea, no creo que se está en el horizonte. Sí, coincidimos todos en ese sentido. Sin embargo, las cosas pueden cambiar mucho en la operación que tenga Estados Unidos en cuanto al tema de los rebeldes, ¿no? En Siria. Es decir, esto fue contra una base aérea militar siria, pero me preocupa que se dé una guerra así entre Estados Unidos y Rusia, pero utilizando a los sirios. ¿A qué me refiero? Sí. Rebeldes y fue, ¿me entiendes? Es como, vamos a pelearnos tú y yo, pero pongamos a ellos dos a golpearse. Lo que pasa es que, Fernando, la oposición siria se ha ido gradualmente debilitando a paso agigantado. La oposición siria en algún momento dado, hace 3, 4 años, era una oposición con capacidad si hubiese podido tener apoyo internacional militar, de inteligencia y de fuerza aérea, podría inclusive haber provocado el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Ya las pocas fuerzas que quedan de rebeldes son para mantener una especie de seguridad, de tener algún avance de tropas, ser un agente disuasivo para que no se sientan invitadas las tropas de Bashar al-Assad a ir a alguna área o expandir nuevamente su control geográfico, y a eso se limita. Así que el problema va a ser, como dice el compañero de panel, mucho más largo de lo que desearíamos, porque necesita necesariamente de una acción decisiva de la comunidad internacional que no se vislumbra a corto o mediano plazo. Si esta situación ha creado algún momentum de traer a la mesa de negociaciones, quizás a Rusia, a Estados Unidos y a países aliados y a países vecinos de la región, para tratar de buscar alguna solución política que quizás se limite a la no tenencia en el poder de Bashar al-Assad, que no significa que el régimen de los Bashar al-Assad, que los militares que controlan el país hoy en día y las otras personas que controlan más indirectamente que directamente la familia al-Assad, sigan en el poder, pero lamentablemente no se vislumbra alguna solución que ayude a mejorar la peor crisis humanitaria que hay en Siria, que es más de 400.000 muertos, 5 millones de desplazados internamente, 6 millones de desplazados fuera del país. El éxodo más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Una crisis total. Y también, con esto quiero cerrar la idea, ponen a un Trump exponiéndose en unas políticas abiertamente contradictorias. Por un lado dice, déjame defender a la gente siria. Pero no creo que tenía alternativa. O sea, básicamente la reacción universal contra lo que vimos, las imágenes básicamente de estas criaturas, atrocidad. Básicamente necesitaba que reaccionar de alguna manera. Pero esos mismos niños no los permite entrar al país. Es que, claro, como la contradicción, yo entiendo la contradicción que habla. Correcto, o sea, ya han perdido 400.000 individuos. Pero no recibo refugiados, ¿no? Sí. Bueno, entonces quiero protegerte, pero estás en mi lista de la gente no bienvenida. Todo eso es muy contradictorio de la política de Trump. Bueno, pero por otro lado, lo que se ha dicho que quiere establecer en esa región campos, o sea, para los refugiados. Obviamente Jordania, o sea, ya ha contribuido enormemente en esa labor. Pero obviamente yo creo que el resto del mundo, mira lo que pasó hoy en Suecia, ¿no? O sea, los ataques, o sea, la gente, el mundo se está dando cuenta que posiblemente esta migración de un lugar que está con tantos disturbios, con tanta violencia, quizás no es lo ideal para el mundo occidental, para Europa, para los Estados Unidos en este momento. Y la gente tiene miedo, señores, o sea, yo no creo que está totalmente justificado. Miedo de esas familias oprimidas, esas familias que vemos que están, porque lo que vimos fue una muestra de 200 muertos que provocó este ataque químico. Esos 200 muertos no son nada de 400.000 muertos. Sí, claro, pero de 200 en 200, Wilfredo, es que se ha llegado a los 400.000. Claro, pero lo que están diciendo, mátalos, pero no con armas químicas. Si los matas con armas químicas, eso no es aceptable. Si le tiras un bombazo y matan 2.000 en un pueblo... No creo que haya sido el mensaje, ¿no? Es decir, yo no creo que sea, mátalos con otras cosas que no sean armas químicas. Porque la indignación... No creo que fue un endorso, o sea, pero la reacción de estadounidense viene cuando se usan armas químicas por el uso de armas químicas, no porque hubieran matado 200 niños. Si hubieran matado 200 niños con otro tipo de bombas, no hubiéramos hecho nada. El mensaje de Trump hace referencia a los niños. Él hace referencia a los niños. Es decir, claro, lo plantea desde un punto de vista militar,
pero también lo plantea desde un punto de vista humanitario en su mensaje. En el mensaje de ayer en la noche duró 3 minutos. Acuérdate durante la época de Bill Clinton, o sea, lo que pasó en África, en Ruanda, o sea, los ataques, el genocidio en Ruanda, que fue, que Bill Clinton dijo claramente que eso era una de las cosas que él, o sea, hubiera tenido la oportunidad de nuevo hacerlo y intervenir para evitar ese tipo de consecuencias. Y ojo que lo de las armas químicas en Siria es también considerado genocidio. Genocidio. Voy a marcar pausa. Regresamos para continuar profundizando en este tan complejo tema y los diferentes escenarios que se puedan dar aquí en conclusiones. De vuelta con Wilfredo Amir Ruiz, analista internacional, también Raúl Mascanosa, analista político. Fíjense ustedes, retomando lo que decía Raúl, sobre que los países verán que ya no es tan conveniente que lleguen refugiados. El tema de pasaportes en la sombra de Venezuela, que fue negado por el gobierno venezolano, que nos costó la señal en Venezuela, era precisamente la entrega de pasaportes venezolanos a personas que pudieran estar vinculadas con el terrorismo. Esta misma semana, pues el gobierno venezolano nos da la razón, a pesar de haberlo negado. 6 funcionarios del sistema de pasaportes, del SAIME en Venezuela, fueron detenidos por vender pasaportes asirios, pasaportes venezolanos asirios, con los que pueden entrar a muchos más países, ¿no? Ese es un dato sumamente interesante, que además de darnos la razón en la investigación, nos plantea precisamente lo que estaba diciendo Raúl, ¿no? Porque lo que pasa, Fernando, es que en la medida de que los países occidentales no asuman responsablemente su cuota de esta crisis humanitaria mundial y dejen que en Turquía haya más de 1 millón de refugiados, que en un país pobre como Jordania haya más de 1 millón de refugiados, que en el Líbano haya casi 1 millón de refugiados más, estamos hablando como los países pobres y vecinos de la región ya están asumiendo su responsabilidad, y cuando esos países ya no pueden manejar más que esos refugiados empiezan a llegar a Europa, es que la comunidad internacional occidental se empieza a interesar. Y en Estados Unidos estamos hablando de aceptar 10.000, de aceptar 5.000, o como ha hecho Trump, de no aceptar a nadie. ¿No? Y no aceptar a nadie provoca esta emergencia de gente corriendo de este criminal de guerra. No nos confundimos ahí, no la emergencia la provoca Bashar al-Assad. Por otro lado, por otro lado, ¿hasta cuándo? O sea, nosotros vamos a seguir abusando francamente de la generosidad de este país. O sea, este es el país que más contribuye a las Naciones Unidas. Este es el país que históricamente siempre ha tomado refugiados de toda parte del mundo. ¿Okay? ¿Y por qué no es hora, por ejemplo, Arabia Saudita? ¿Por qué Arabia Saudita no toma mucho de estos Arabia Saudita es de los que está financiando el más de 500.000 de refugiados que están en Jordania. Sí, pero no se atreven traerlo a su casa. Para eso sí, mándaselo a los Estados Unidos, mándaselo a Jordania. Es que Estados Unidos no ha cogido a nadie, unos 10.000 de 6 millones que han ido, de 6 millones que han salido del país, que aquí hayan 10.000. Y nosotros sí somos dadivosos, pero no somos dadivosos y somos el Santa Claus de la humanidad. Nosotros estamos porque nosotros también explotamos los recursos minerales de esos países, nos venden el petróleo al precio que nosotros digamos que nos lo venden, y si no nos lo venden le parqueamos un portaaviones al lado. Sí, pero las políticas estadounidenses provocan mucho de la inestabilidad que ocurre en la región, porque nosotros fuimos los que inestabilizamos a Irak, ocupando Irak. Claro, hay un antecedente en el que Estados Unidos tiene una amplia participación. Pero estamos en ese mismo círculo vicioso, que por un lado nos encanta criticar a los Estados Unidos, pero ¿sabe qué? Cuando de repente las cosas se ponen feo, lo primero que quieren saber es dónde están esos portaaviones norteamericanos, dónde está el gringo para salvarme el pellejo. Vamos a ser sinceros, señores, o sea, deja de abusar de la generosidad de los Estados Unidos de América. Es que la generosidad no es tan inocente como la queremos plantear más. La generosidad es que nosotros provocamos parte del surgimiento del ISIS al decapitar a Saddam Hussein y provocar ese vacío de poder que existe desde George Bush hasta hoy en día, porque supimos romper el jarro, pero no lo hemos tocado para arreglarlo. Lo rompimos, creamos inestabilidad, pero no nos quedamos para dejar esa nación o esa región estable. Así que parte del problema
somos nosotros, no somos el problema ni los responsables directos, pero sí somos parte. Decir que, ay, nosotros no tenemos nada que ver y ahora vamos a ver si por nuestra generosidad cogemos a algunos refugiados, no es así, nosotros somos parte de los que han provocado esa inestabilidad. Yo estoy diciendo, Alfredo, que tiene que tomarlo todo en un contexto histórico. Igual que tú me dices que los Estados Unidos ha intervenido, ha hecho abuso, lo que sea, es cierto, ¿okay? Claro. Pero también, ¿tú sabes qué? Este fue el país que liberó el mundo de los nazis. Claro. Este fue el país que liberó el mundo de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y los grandes abusos que hicieron durante toda esa región del mundo. Claro, entonces, señores, miren, hay aciertos, vamos a ver los Estados Unidos en un panorama amplio, claro, no solamente lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años. Pero te puedo hablar de también atrocidades como el inocular con sífilis a guatemaltecos para hacer experimentos. Eso también es un crimen gravísimo en los Estados Unidos. Aquí creo que los Estados Unidos no es ni diablo ni santo, ¿no? Me parece que es generador de unas grandes conflictivas, a veces con intención, a veces sin intención. La pregunta es, ¿cómo arreglar Siria? No solamente, y ese es un tema en el que estoy de acuerdo con Raúl, no solamente Estados Unidos, la comunidad internacional, porque Rusia Estados Unidos acciona militarmente. Entonces, Francia viene, Alemania, y le aplauden, le dicen, estamos y no podemos ¿ustedes qué van a hacer? Porque, ¿dónde están las acciones por parte de ellos? No podemos perder de perspectiva que países como Rusia, países como Irán, son los que han ayudado y sostenido en el poder al criminal de guerra de Bashar al-Assad. Ahora, se habla de una transición. También, o sea, claro. Ya se habla de la posición, ya hay una posición concreta a nivel internacional de la posibilidad de una transición pacífica, ¿no? De sacarlo del poder. Pero a mí me parece que es retórica, nada más, porque nunca llega a ocurrir nada de eso. Es que en la medida que tú traigas al que sea después de Bashar al-Assad, mira como la mitad del país aún está ocupada por ISIS. Y nosotros no podemos decir, ahora vamos a destruir a ISIS como si fuera... Pero es el trabajo de los aliados, es Estados Unidos y los aliados, mientras hay una transición, que se ocupen de ISIS. Es que los aliados no van a hacer nada en la medida que mantengan esos refugiados allá. Cuando Europa se interesó en la crisis siria, no fue porque vio a 100.000 muertos, ni a 200.000 muertos, ni las armas químicas, fue cuando empezaron a entrar en las fronteras decenas de miles de refugiados. Claro. Que no les importa cuántos sirios maten. La realidad geopolítica, lamentable realidad, es que a Europa no les importa que maten 100.000, 200.000, medio millón o 1 millón de sirios. No les importa. ¿Y a Rusia, le importa? Mucho menos, ellos están contribuyendo a que los maten. Claro. Pero lo que te quiero decir es que solo se interesan en la medida que esa problemática, esa crisis... Déjame cerrar con Raúl porque me quedan 30 segundos. Yo creo que francamente, o sea, los Estados Unidos no va a resolver el problema de Siria. No puede, aunque quisiera. Y aparte que este presidente lo ha dicho bien claramente, de ahora en adelante la prioridad de Donald Trump es Make America Great Again. Vamos a reconstruir este país, vamos a enfocar los recursos de este país en reconstruir nuestras industrias, en nuestra economía, y francamente no les interesa el resto del mundo, porque la prioridad es en su propia casa. Y lo voy a dejar ahí en la mesa nada más para reflexionarlo todos nosotros y en casa. Eso si las circunstancias no lo obligan a ocuparse de otras cosas antes. Sí, como ahora. Definitivamente. Un placer. Raúl, millones de gracias. Que tengan el mejor fin de semana, dadas las circunstancias. Muchas gracias. Wilfredo David Ruiz y Raúl Canosa por habernos acompañado esta noche. Ponga atención a los siguientes partes de esta cobertura del tema del terrorismo. Noticias MBS. Dale like, suscríbete. Gracias por tu apoyo.